Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra escuela sabática más. Vamos a aprovechar en esta mañana para poder profundizar en las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar la Biblia para que nosotros podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar. Quiero que hagamos un estudio sobre lo que Apocalipsis enseña sobre la justicia de Cristo. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis solamente hay dos citas que hablan de desnudez. Una está en Apocalipsis 3:17. Es la amonestación y el reproche que Dios le da a la iglesia de Laodicea. Noten cómo dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Noten la condición espiritual de la iglesia de Laodicea: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pecado de esta iglesia es el orgullo y la jactancia. Y una de esas condiciones es que está desnuda esta iglesia. El ángel de la iglesia, la Odisea, está desnudo. También en Apocalipsis 16:15 se usa la misma terminología: desnudez, estar desnudo. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Esta expresión, venir como ladrón, es una referencia a la forma sorpresiva en que se cerrará la puerta de la gracia. Eso significa en profecía venir como ladrón en la noche. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este es el otro versículo donde se menciona estar desnudo. Hay que velar, dice, y guardar la ropa para no andar desnudo. Ahora, estas dos referencias, ¿qué significan en profecía? Dice que velemos y guardemos la ropa para no andar desnudo y vean su vergüenza. Es interesante que más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis vienen del libro de Génesis. Este es uno de los principios vitales a la hora de poder interpretar las profecías, y es buscar las referencias bíblicas de donde Juan toma prestado esa terminología. ¿Por qué muchos protestantes y muchas iglesias protestantes tienen un concepto erróneo de interpretación profética? Porque ellos desconocen este principio. Todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Más de 1000 referencias que se usan por Juan en el libro de Apocalipsis vienen del libro de Génesis y de los profetas y de los Salmos. ¿De dónde Juan toma prestada esta referencia, estar desnudo, velar, guardar las ropas? Solamente hay una referencia en el libro de Génesis, y es Génesis 2:25, o mejor dicho, hay 3 referencias. Noten cómo dice Génesis 2:25. Esto es antes que Adán y Eva cayeran, antes de su caída. Noten qué interesante cómo se usan la expresión andar desnudo o estar desnudo, pero noten el contexto en que se menciona. Génesis 2:25. Recuerden que esto es antes de la caída de Adán y Eva, o sea, no habían pecado todavía. Noten cómo dice: estaban ambos desnudos. Pero ¿qué dice? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Estaban desnudos según el texto? Sí.
pero no se avergonzaban. Noten, no se van a olvidar lo que dice Apocalipsis 16:15. Guarda tus ropas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Noten que aquí dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ahora, cuando se lee la Biblia, hermanos, hay que leerla con sumo cuidado. Nunca la Biblia se debe de leer a la ligera. Se debe de leer despacio y meditar en el texto. Aquí dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban antes de la caída. Pero ahora vamos a ver, después de la caída, qué es lo que pasó. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar su desnudez. Noten, ¿acaso antes de la caída no estaban desnudos? Sí. Pero ahora cuando pecan, se les abren los ojos y ven que están desnudos. Y se avergüenzan. Y se hacen delantales de hojas de higuera para cubrirse. Pero noten qué interesante. Aún cubriéndose con hojas de higuera, seguían teniendo vergüenza. Noten lo que dice el versículo 10 al 12. Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿cómo? Desnudo. Pero ¿cómo? Aquí hay una aparente contradicción. ¿Acaso antes de la caída no estaban desnudos? Sí. Pero ahora dice que se ven desnudos y se avergüenzan y tienen miedo y se esconden de la presencia de Dios. Y me escondí, dice, y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso Adán y Eva antes de la caída no estaban desnudos? Pero ahora dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ahora, si ustedes notan, hermanos, dice el texto de que se cosieron delantales de hojas de higuera, pero seguían escondiéndose. ¿Acaso no estaban cubiertos físicamente? Pero seguían ¿qué? Escondiéndose. Queremos profundizar en esto, hermanos, en lo siguiente. La desnudez de Adán y Eva no solamente era física, sino que también era espiritual. Porque después del pecado, aún cubriéndose con hojas de higuera, seguían ¿qué? Escondiéndose. Ahora, pero lo que necesitamos profundizar es en qué sentido Adán y Eva antes de su caída estaban desnudos y en qué sentido después de su caída se vieron desnudos y se avergonzaron. El Espíritu de Profecía nos da un pincelazo. Este pincelazo está en el libro Patriarcas y Profetas, página 25. Lo que quiere decir Moisés, que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban antes del pecado, era que estaban desnudos, o mejor dicho, estaban desnudos a la vista de Dios, pero al mismo tiempo estaban cubiertos con una vestidura de luz y gloria. O sea, no estaban cubiertos con una vestimenta como la que usamos nosotros, de tela, de poliéster, de lino, de casimiro o de gabalier, tantas clases de tela que hay. O sea, Adán y Eva no tenían una vestidura artificial como la que nosotros usamos. Sí, estaban desnudos, pero al mismo tiempo estaban cubiertos con una vestidura, no de tela como la que usamos nosotros, sino una vestidura de gloria y luz. Y cuando pecaron, esa vestidura de gloria se les desapareció y vieron que estaban ¿qué? Desnudos. Noten cómo dice
El libro Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1, dice: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Pregunto, ¿los ángeles se visten? ¿Cuál es la vestidura de los ángeles? De luz y gloria. Y noten cómo dice: mientras vivieron obedeciendo la ley de Dios, estaban vestidos de la luz continuo. Mientras estaban, dice, vivieron en obediencia a la ley de Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Cuando pecaron, esa vestidura de luz y gloria se les desapareció y se vieron ¿qué? Desnudos. Ahora, esa luz, esa gloria que envolvía en los cuerpos de la santa pareja era una vestidura de luz, pero esa vestidura indicaba el carácter de Adán y Eva. ¿Cómo era el carácter de Adán y Eva antes de su caída? Era santo, perfecto, sin mancha. O sea, esto lo notamos, hermanos, cuando ellos cayeron. Aunque se cubrieron con hojas de higuera su cuerpo, seguían ¿qué? Ocultándose de la presencia de Dios. Eso significa que la vestidura de luz era un indicativo del carácter puro y sin mancha de esta santa pareja. Cuando pecaron, esta gloria se les desapareció de sus cuerpos y también su carácter se degradó por el pecado. Ahora, ¿saben, hermanos, de que la Biblia enseña de que Dios también se viste? Dios tiene una vestidura y esa luz que cubría los cuerpos de Adán y Eva eran la gloria de Dios. Noten lo que dice Salmo 104, versículo 1 al 2. Bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho me has engrandecido. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿Cómo se viste Dios, hermano? ¿Cuál es la vestidura de Dios? De gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. ¿Dios tiene una vestidura? Sí. ¿Cuál es? De gloria y luz, que extiende los cielos como una cortina. O sea, Adán y Eva, ¿qué es lo que reflejaban? La gloria de Dios, tanto en sus cuerpos físicos como en su carácter. Cuando pecaron, esta envoltura de luz que cubría sus cuerpos físicos se les desapareció y empezaron a ver ¿qué? Sus cuerpos desnudos, con lo que respecta a esa gloria que se les desapareció. O sea que sí, Adán y Eva estaban desnudos con respecto a vestiduras artificiales, pero los cubría una envoltura de luz. Cuando pecaron, esa gloria de Dios desapareció y sus cuerpos quedaron ¿qué? Desnudos y se avergonzaron. Pero esa gloria de Dios representaba el carácter de ellos. Ahora notan por qué Pablo dice en Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, hermanos, cuando nacemos en este mundo, todo habitante de esta tierra ¿viene desnudo físicamente o viene con una envoltura de luz? ¿Ah? ¿Cómo venimos? Desnudo. ¿Respecto qué? A ropa artificial. Desnudos. Ahora, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Ahora, mire qué interesante. Adán y Eva se seguían cubriendo con hojas de higuera, pero se seguían escondiendo. Teníamos miedo, dice Adán y Eva, por eso los escondimos. Eso significa, hermanos, que los delantales que se hicieron Adán y Eva no era suficiente para cubrir esa desnudez física y espiritual. Los delantales de hojas de higuera que Adán y Eva se hicieron representa que el ser humano no se puede salvar por sus propios méritos.
no los podemos salvar por nuestras propias obras. Adán y Eva quisieron solucionar el problema del pecado por sus propios medios, buscando hacerse delantales de hojas de higuera, pero eso no era suficiente porque aún seguían ¿qué? Desnudos ante la presencia de Dios, porque seguían ¿qué? Escondiéndose. Por eso es que Dios les hizo ropa para vestirse. ¿Qué clase de ropa les hizo? Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, les quitó las hojas de higuera y los vistió ¿con qué? Con túnicas de pieles. Entre los eruditos y teólogos ha habido cierta discrepancia e interpretación sobre lo que significa el término pieles. Noten que se usa el plural pieles. Para yo obtener pieles, hermanos, ¿de dónde la tengo que obtener? De un animal, ¿sí? Correcto, ajá. Pero para conseguir pieles, correcto, tiene que morir a un ser vivo, ¿sí? Ahora, noten que aquí dice que Dios le hizo túnicas de pieles. Algunos creen de que estas pieles eran pieles de tejón, porque el santuario, la carpa del santuario tenía pieles de tejón. La superficie del santuario era hecha de pieles de tejón según la ley levita. Algunos han sugerido que eran pieles de tejones, pero no necesitamos que un erudito los diga si eran pieles de tejones o de otro animal. El libro de Apocalipsis nos dice pieles de qué eran. ¿Saben pieles de qué eran? Noten cómo dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice, hablando de los que adoran a la bestia de su imagen y le rinden pleitesía al papado al final de la historia, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Quién fue inmolado? Esa palabra inmolado es sacrificado. ¿Quién fue inmolado? Un camello. ¿Qué dice? Un cordero, la oveja, antes de la fundación del mundo. O sea, entonces estas pieles con que se hicieron túnicas, ¿eran pieles de qué? De cordero. Y dice pieles, tuvieron que haber sido por lo menos que 2 corderos, porque dice, y Jehová Dios le hizo túnicas de pieles. Tuvieron que haber sido pieles de qué? De cordero, porque el cordero en toda la Biblia, ¿a quién simboliza o a quién representa? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado ¿qué? Del mundo. Pero ¿qué representan esas pieles? ¿Por qué Dios vistió a Adán y Eva con pieles? Porque esas pieles representan la justicia de Cristo. Noten cómo dice Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. ¿Qué representa esa vestidura de Adán y Eva? Con que Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, representa la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo es la única forma que el pecador puede cubrir su desnudez espiritual. La única solución al problema del pecado se llama Cristo, el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. En Génesis estamos viendo un protoevangelio, cómo Dios salva al pecador, en este caso a Adán y Eva, con túnicas de pieles. La salvación no la provee el hombre, la salvación la da Dios, y la salvación es gratuita, por gracia, dice el apóstol Pablo, porque somos justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia, no por obra.
Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, por muy buenas que sean sus obras. Para Dios, ¿qué son? ¿Trapos de qué? De inmundicia. Aquí vemos que Dios vistió a Adán y Eva. Entonces, ¿qué significa en Apocalipsis estar desnudo? Representa no estar vestido ¿con qué? Con la justicia de Cristo. Noten que en Apocalipsis 16:15, entre la descripción de las plagas, especialmente entre la sexta y la séptima plaga, se hace un interludio, una interrupción. Dice: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. En algunas Biblias ese versículo aparece en rojo porque representa que Jesús interrumpe al ángel que le está describiendo la visión a Juan, y Jesús personalmente habla en la visión. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y vengo como ladrón. ¿Por qué Jesús el que está hablando? Algunas Biblias tienen esa frase en rojo. Significa que es de suprema importancia esa frase, porque los que van a estar intactos y van a soportar las plagas, especialmente la gran batalla del Armagedón, ¿quiénes serán? Los que estén ¿qué? Velando y guarden sus ropas y no anden desnudos. Pero noten que ese mensaje se da en relación con la iglesia de la Odisea. ¿Será que al final de la historia muchos laodicenses se encontrarán desnudos cuando venga el Armagedón? Sí. ¿Se van a encontrar sin Cristo? Muchos laodicenses se van a encontrar desnudos sin la justicia de Cristo. Sí. Ahora, ¿y saben algo muy interesante, hermano? En Cristo Jesús se restauran los dos mantos: el manto espiritual, que representa el carácter, y el manto externo, que es la gloria de Dios, la luz que cubría el cuerpo físico de Adán y Eva. Ahora, en el plan de salvación, ¿qué es? ¿Cuál manto se restaura primero y cuál en segundo? Dios se restaura primero el carácter, porque eso fue lo primero que se perdió cuando Adán y Eva pecaron, el carácter. Y después se apartó ¿qué? La luz de ello. Según la Biblia, hermano, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. En el mandato que Dios le dio a Adán y Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, ahí estaba sintetizada la ley de Dios. Ahí estaba. Fueron sacados del jardín del Edén. Ahora, con el plan de salvación, a través de Jesús, Dios restaura lo que se pierde. ¿Y cuál manto restaura primero? El carácter en sus hijos. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Noten la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria de Dios? La luz y el carácter. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pregunto, ¿el plan de Dios a través de su Hijo es de que nosotros volvamos a tener el carácter que una vez perdimos después de la caída? Sí. Ahora, según Apocalipsis, los 144,000, ¿dónde tienen el sello de Dios inscrito? Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito ¿a dónde? En su frente. ¿Qué significa tener el nombre de Dios en su frente? Significa tener ¿qué? El carácter de Dios, que se revela ¿dónde? En su ley. Porque los santos, según Apocalipsis, ¿qué es lo que guardan? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten qué interesante. Dios te restaura en sus hijos primero ¿qué? Su carácter. ¿Han leído alguna frase de Elena White donde dice que lo único que vamos a llevar al cielo será qué? El carácter. ¿Y cuándo se tiene que formar? Aquí, en esta vida, el carácter. Y especialmente antes del cierre ¿de qué? De la puerta de la gracia. Dios tendrá un pueblo que sin mancha y sin arruga, que habrá vencido ¿qué? El pecado, y reflejará plenamente la imagen de Dios. Eso dice el Espíritu por silla. Que reflejará plenamente la imagen de Dios. Por eso es que los adventistas genuinos creemos en la última generación,
de que Dios tendrá una generación aquí que reflejará plenamente el carácter de Cristo. Digo esto, hermano, porque se está infiltrando a la iglesia, ya se infiltró la nueva teología calvinista y católica de que nadie puede vencer el pecado y que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y el teólogo está predicando esa teoría satánica. Y que muchos adventistas ignorantes por falta de estudio están siendo arrastrados por esta teología liberal, católica y calvinista. La teología adventista está basada en el santuario. Antes de que sea el tiempo de gracia, ¿cómo estará la iglesia? ¿Pecando? No. ¿Cómo estará? Sin mancha y sin arruga. ¿Habrá vencido qué? El pecado. Eso dice el Espíritu, pero sí, la Biblia. No me crean a mí, no le crean a los teólogos, crean lo que está escrito. Ahora, antes del cierre de la puerta de la gracia, Dios habrá restaurado el carácter de sus hijos. Ahora, ¿y el otro manto cuándo lo vamos a tener? La luz. ¿Sabe cómo lo vamos a vestir en la tierra nueva? También vamos a vestirlos con luz. Noten cómo dice el apóstol Juan, cómo vio la gran multitud y cómo era la ropa de la gran multitud que vio. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos como con ropa blanca. ¿Saben que en el griego la expresión ropa blanca es como decir una ropa tan blanca que brilla? Es la misma expresión que se usa cuando la Biblia dice que cuando Jesús fue al monte a orar, al monte de la transfiguración, ¿cómo se le hizo la ropa? Blanca como la luz. Una ropa brillante, blanca. Vestido con ropas blancas y con palmas en las manos. Es una referencia a las fiestas de tabernáculo, porque en la fiesta de tabernáculo se hacía eso. Los redimidos van a celebrar la fiesta de tabernáculo en el cielo. Noten cómo dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿cómo están vestidos? De ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El versículo 14 dice: estos son los que han salido de ¿qué? De la gran tribulación. En el griego es la grande, un artículo definido, la grande. Es una referencia a los 144,000. Ahora, aquí viene algo muy interesante para terminar, hermanos. Según la Biblia, ¿quiénes son los que han visto a Dios cara a cara? Literal. Adán y Eva antes de su caída. ¿Quiénes más han visto a Dios cara a cara? Literal. Los ángeles. ¿Quiénes más lo han visto? No me diga que Moisés, porque yo expliqué en un video qué significa la expresión cara a cara, porque Dios hablaba a través de Moisés a través de una nube. Yo expliqué eso en un tema. El ser humano caído no puede ver a Dios literalmente cara a cara, literalmente, porque si lo ve, muere inmediatamente. ¿Por qué? Por el pecado. Elías lo vio, pero no en su condición, sino, ya vamos a verlo. Elías y Moisés, según la Biblia, están en el cielo. Muy buen dato, hermano, pero necesitamos profundizar más en esto, hermano. Esto pasó con Moisés y Elías. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Elías y Moisés, antes de entrar al cielo, también fueron transformados de su cuerpo pecaminoso caído a un cuerpo con carne santa. Porque Pablo dice: carne y sangre no pueden ¿qué? Heredar el reino de los cielos. Lo que Pablo está diciendo ahí es que este cuerpo actual que tenemos, un cuerpo caído, con este cuerpo corrupto no podemos nosotros heredar el reino de los cielos. En ese contexto Pablo usa la palabra carne.
No está hablando de fantasmas como enseñan los protestantes, almas desencarnadas, no. Este cuerpo actual que tenemos no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, para heredar el reino de los cielos y entrar al reino de los cielos y poder ver a Dios cara a cara, Dios tiene que hacer un proceso. ¿Cuál es? Vámonos a la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Desde el versículo 52 leamos para que vean el contexto. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿De qué evento está hablando aquí Pablo? De la segunda venida. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Pregunto, un hijo de Dios que murió con cáncer, cuando resucite, ¿cómo resucitará? Sin cáncer. Noten cómo dice. Y nosotros que estamos vivos, dice Pablo, ¿seremos qué? Transformados. ¿Qué significa la palabra transformado? Cambiado. Esa palabra transformado es del griego metamorfosis. Y noten cómo dice. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo que tenemos actualmente, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Noten, Pablo dice que seremos transformados. Noten que estamos hablando del segundo manto, del manto de gloria. Ahora, noten qué interesante ahora lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y noten, lean con cuidado, hermanos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo veremos a Dios cara a cara? Cuando seamos transformados y seamos semejantes ¿qué? A Él. Es que Dios nos va a volver a dar ¿qué? Ese manto de luz. Todos los redimidos, hermanos, vamos a vestirlos como se visten los ángeles, una vestidura de luz. Ya no usaremos la ropa que tenemos hoy. Todos nos vestiremos ¿qué? Con manto de luz, porque reflejaremos plenamente ¿qué? El carácter de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué Apocalipsis capítulo 21 dice lo siguiente? Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva ¿qué? Todas las cosas. Lo que se perdió con el pecado, Dios lo vuelve a dar a través de Jesús. Eso es el plan de salvación. Restaurar a la humanidad de su caída, restaurarla, redimirla. Yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. O sea que Dios lo va a cumplir con sus hijos. Hermanos, ¿entendieron que el libro de Apocalipsis nos presenta en todo su esplendor la justicia de Cristo? Y saben que me llena, es muy interesante que después de que se describen las plagas, en el transcurso de describir las plagas, Jesucristo interrumpe al ángel. He aquí vengo como ladrón. Para mí, ese es el versículo más importante de Apocalipsis. ¿Saben por qué, hermano? ¿De qué sirve que nosotros conozcamos las profecías al derecho y al revés? Pero si estamos desnudos cuando venga la crisis, de nada va a servir. Por eso es que Jesucristo interrumpe al ángel. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Porque eso es lo que nos dará la victoria al final de la historia. Hermanos, es terrible, hermanos, que la mayoría de adventistas pertenecientes a la iglesia se van a perder y van a estar desnudos cuando venga esta crisis.
Y dice el Espíritu de Profecía que estos van a ser los peores enemigos encarnizados que van a andar matando al pueblo de Dios al final de la historia. Y la mayoría de los que se van a salvar, ¿sabe dónde están? En Babilonia. ¿Qué significa eso? No nos conformemos con ser miembros activos de la iglesia adventista solamente por ser miembros. Asegurémonos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que estemos vestidos con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Velar, guardar ropas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Eso es lo que garantiza nuestra salvación. No por ser miembros activos de la iglesia. Es tan bueno ser miembros activos de la iglesia, hermano. Pero eso de nada sirve si nosotros estamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Dios nos bendiga, hermano, y la gloria sea para nuestro Dios.